Me llamo Ernesto Ramírez, tengo 58 años y desde hace más de una década soy encargado de mantenimiento en una iglesia del centro de Ciudad de México. Conozco cada rincón de ese templo como la palma de mi mano, o eso creía, porque lo que encontré una mañana, detrás del altar, cambió mi fe para siempre. Todo comenzó con una sensación extraña, el silencio era demasiado denso, como si alguien o algo estuviera observándome. No había nadie más, pero cada paso que daba resonaba como si despertara algo oculto. Me habían pedido revisar un cableado que fallaba cerca del altar mayor, pero al mover una de las tablas del revestimiento, vi algo brillante. Era una lente, una cámara, escondida, y no estaba sola. Lo que descubrí después me dejó sin aliento. Escribe tu ciudad y país en los comentarios. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Deja tu like y suscríbete. Los próximos testimonios te abrirán los ojos. No soy alguien que llama la atención. Nunca he predicado, ni me he parado en el púlpito, pero si usted ha ido a esa iglesia, probablemente me ha visto pasar, con mis herramientas al hombro o revisando las luces. Siempre fui uno de los hombres que estaba cuando nadie más estaba, no en el centro, sino detrás, ajustando, limpiando, reparando, de los que están cuando el templo duerme. A veces me pregunto si por eso mismo vi lo que vi, porque nadie se fija en los que estamos detrás, en los que abrimos las puertas cuando todos ya se fueron, en los que vemos los rincones cuando nadie mira. La confianza que depositaban en mí era absoluta. Yo tenía llaves, acceso a salas, cuartos eléctricos, incluso al altar mayor. Me veían como alguien de la casa. Don Alberto es parte de la familia, decían. Y esa frase, con el tiempo, me comenzó a pesar, porque un día fui llamado para revisar un problema con las luces, un cortocircuito intermitente en los reflectores del altar. Algo pequeño, pensé. Me presenté como siempre, a las 7 de la mañana, con mi caja de herramientas y mi libreta de anotaciones. El templo estaba vacío, como tantas veces, las bancas silenciosas, las ventanas todavía con rocío, el aire apenas moviéndose, pero había algo en el ambiente que no sabía nombrar, una pesadez, como si el silencio no fuera paz, sino advertencia. Fui directo al panel eléctrico, ubicado justo detrás del altar, un espacio al que casi nadie accede, excepto yo y un par de técnicos. La luz no fallaba más en ese momento, pero decidí hacer una revisión preventiva. Comencé a desmontar la tapa del panel, cuando noté algo extraño, un olor. No era humedad ni polvo, era más denso, orgánico, quizás, como si algo hubiera estado ahí por mucho tiempo, y cuando bajé la linterna, vi que una de las tablas del revestimiento de madera estaba floja. No era parte del diseño original, no debería estar ahí. Me acerqué, toqué con los nudillos, sonaba hueco, un compartimiento oculto. Mi primer impulso fue llamar al encargado, pero algo me detuvo. Quizás fue la curiosidad, o quizás algo más profundo, algo que no puedo explicar con palabras, como si una parte de mí ya supiera que ese día no sería como los demás. Retiré los tornillos con cuidado, uno a uno. La madera crujía como si se quejara, y cuando finalmente la pieza cedió, reveló una cavidad detrás del altar, no muy grande, apenas cabía un objeto rectangular, cubierto por una tela gris, sucia, con olor a encierro. Extendí la mano y lo saqué. Era una maleta antigua, de esas de cuero gastado, con hebillas oxidadas y costuras reventadas. Pesaba más de lo que imaginé, y en ese momento, sentí algo que nunca había sentido en ese templo, miedo. Estaba solo, nadie sabía que yo había llegado, nadie sabía lo que estaba sosteniendo. La pregunta se hizo inevitable: ¿por qué alguien escondería una maleta detrás del altar de una iglesia? La coloqué sobre una banca, la luz del sol comenzaba a entrar por los vitrales, tiñendo de colores el aire quieto. Dudé por un momento, quería abrirla, pero una parte de mí deseaba dejarla ahí y fingir que nunca la vi, pero ya era tarde, ya había cruzado una línea invisible, y cuando abrí las hebillas, la realidad cambió para siempre. No voy a describir aún lo que vi dentro, no porque quiera esconderlo, sino porque necesito que entiendan quién era yo antes de ese momento.
porque ese descubrimiento me partió en dos. Yo era un hombre sencillo, mi fe era práctica, no teológica, creía en el bien, en el perdón, en la bondad de las personas. Nunca fui de cuestionar nada. Si algo me parecía extraño, pensaba que yo era el que no entendía. Confiaba, no solo en Dios, también en los hombres que hablaban en su nombre. Durante años, presencié cultos, bautismos, bodas, vigilias, vi llorar a gente al pie del altar, sexta milagros proclamados, testimonios contados, promesas selladas con lágrimas, y sin embargo, esa maleta me mostró otra cara, una que no sale en los boletines, una que no aparece en los videos del canal oficial, una que se esconde, justo detrás de lo sagrado. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, sentado frente a ese objeto. El reloj marcaba las 8:20 cuando escuché pasos en el pasillo. Guardé todo de nuevo, recoloqué a Madeira no lugar. Fui embora como si nada tuviese acontecido. Más por dentro, algo había mudado para siempre. Hoy entiendo por qué fui yo quien la encontró, porque a veces Dios no muestra las cosas a los más poderosos, sino a los más invisibles, y porque la verdad no elige a quien la descubre, simplemente aparece, incluso cuando preferiríamos no haberla visto nunca. Ese día comenzó como cualquier otro, no había nada en el cielo que indicara lo que estaba a punto de experimentar, ningún presagio visible, ninguna voz desde arriba que me advirtiera, pero hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que el silencio de ese amanecer ya era una señal, un silencio extraño, denso, era como si el propio templo intentara decirme algo, pero sin palabras. Llegué temprano, como siempre, siempre he sido puntual, la iglesia estaba en silencio, las luces estaban apagadas, el aire estaba quieto. Caminé por los pasillos con mi tranquilidad habitual, cargando mis herramientas, atento a cualquier necesidad de mantenimiento, pero en cuanto entré al salón principal, algo dentro de mí despertó. Era como si mis pasos resonaran más de lo habitual, como si alguien, o algo, me estuviera observando. Subí al púlpito para revisar la iluminación. Arriba, una bombilla se había fundido y me habían pedido que la cambiara. La escalera ya estaba colocada, todo parecía estar en orden, pero al llegar arriba, noté algo diferente, una pequeña y discreta luz roja, oculta tras un panel de madera. Era inusual, no debería haber ningún equipo enchufado allí. Estiré el brazo, desatornillé la parte suelta de la madera, y allí estaba, una cámara, pequeña, silenciosa, casi imperceptible, pero encendida, grabando. Por un instante, me quedé paralizado. No era una cámara de seguridad cualquiera, era algo improvisado, deliberadamente oculto. En lugar de estar instalada a la vista, estaba incrustada tras el adorno. Era como si alguien quisiera observar, sin ser descubierto. Mi primer impulso fue pensar en la seguridad. Quizá fuera algo de la propia dirección, un nuevo sistema. Pero, ¿por qué ocultarlo? Bajé las escaleras con el corazón acelerado. Empecé a observar el templo con otros ojos. Miré en los rincones, en las paredes, y, en pocos minutos, descubrí dos cámaras ocultas más. Una, dentro del armario de las escobas, apuntaba a la puerta trasera del púlpito. Otra, en el pasillo trasero, detrás de una imagen sagrada. Todas en lugares donde a nadie se le ocurriría mirar. Y todas encendidas, activas, grabando. Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Quién instaló eso? ¿Por qué? Y lo más importante, ¿qué estaban grabando? La duda se convirtió en angustia. Pasé las siguientes horas debatiéndome entre el miedo y la necesidad de comprender. No sabía si debía contárselo a alguien o fingir que no lo había visto, pero algo más fuerte me impulsaba, la sensación de que no se trataba solo de vigilancia, se trataba de control, de secretos. Regresé a la habitación y me quedé en silencio, intentando decidir qué hacer. Fue entonces cuando oí un leve sonido, como un clic. Levanté la vista y, por un segundo, solo un segundo, vi que una de las cámaras se movía ligeramente, como si hubiera ajustado el enfoque, como si me hubiera notado. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Sentí una presencia, no física, sino espiritual, una profunda inquietud,
como si ese espacio sagrado hubiera sido profanado. Fue como si los ojos de Dios me advirtieran, no ignores esto, y supe que ya no podía fingir. Algo dentro de ese templo había traspasado los límites. Algo oscuro, algo oculto. Salí por la entrada lateral, intentando mantener la calma. No hablé con nadie ese día, simplemente fui a casa. Me encerré en mi habitación e intenté dormir, pero el sueño no llegaba. En cambio, los recuerdos me asaltaron. Situaciones que antes me parecían normales ahora adquirían un significado diferente. El comportamiento de algunas personas, el nerviosismo de ciertos miembros al caminar por algunos pasillos, los susurros que cesaban al entrar en una habitación. Todo empezó a tener sentido. No era solo vigilancia, era vigilancia selectiva, intencional. Empecé a preguntarme, ¿estaban grabando a los miembros de la iglesia? ¿A las visitas? ¿O quizás, confesiones? ¿Sesiones de consejería? El templo siempre había sido un lugar de refugio, donde muchos acudían a abrir sus corazones, desahogarse, confesar pecados y buscar guía. ¿Y si alguien estuviera usando todo esto para otros fines? Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Oré, pedí discernimiento, lloré y, en el fondo, sentí que Dios me estaba preparando para algo más grande. Ese descubrimiento no fue casualidad. Fue un llamado, una advertencia. Se había cruzado una línea, y ahora era testigo de ello. Sabía que necesitaba volver, que necesitaba comprender toda la verdad, y, sobre todo, necesitaba decidir qué hacer con ella, porque en ese templo, oculto tras los muros, alguien lo vigilaba todo, y lo que se grababa no era solo una imagen, era la confianza de cientos de personas violadas sin su conocimiento. Me quedé congelado, no había duda, ese cable no estaba ahí por accidente, estaba metido entre la grieta del muro y el estante con demasiada precisión, como si alguien lo hubiera acomodado con cuidado para que pasara desapercibido. Me agaché, lentamente, tratando de no hacer ruido, aunque el lugar estaba completamente vacío. En ese momento, algo dentro de mí se activó. No sé si fue miedo, intuición o simplemente la sensación de que ese día, algo se iba a quebrar para siempre. Deslicé el estante unos centímetros hacia adelante y vi cómo el cable se internaba por una abertura apenas visible en la pared. No era un cable viejo ni gastado, al contrario, parecía reciente, limpio, sin polvo, como si alguien lo hubiera instalado hacía poco. Me levanté, respirando hondo. Por fuera, trataba de mantener a calma. Por dentro, todo en mí temblaba. Sabía que debía dejarlo ahí, que no era mi asunto, que lo mejor sería ignorarlo y seguir con mis tareas. Pero la forma en que ese cable se escondía, la precisión con la que lo camuflaron, me dejó claro que no era parte del sistema eléctrico del templo. No, eso era otra cosa, algo oculto, algo que nadie debía ver. Y, aún así, ahí estaba yo, viéndolo. Decidí seguirlo. Comencé a mover con cuidado las tablas sueltas del estante, una a una, hasta que por fin vi el punto donde el cable se perdía detrás de una moldura decorativa del muro. Me acerqué, apoyando la oreja. Silencio, solo mi respiración agitada y el zumbido leve de algún aparato eléctrico que no lograba identificar. Con el corazón latiendo como un tambor, levanté con las uñas una esquina de la moldura, y ahí lo vi, una pequeña cámara, negra, oculta detrás de una rejilla falsa de ventilación, con un lente diminuto que apuntaba directamente hacia el centro del templo. Quedé paralizado, no podía creerlo. ¿Una cámara? Apuntando hacia el altar. ¿Desde cuándo estaba ahí? Di un paso hacia atrás, como si al hacerlo pudiera alejarme de la magnitud de lo que acababa de descubrir. Todo en mí gritaba que aquello no era normal, que no pertenecía a una iglesia, que no tenía nada que ver con fe, ni con vigilancia legítima. ¿Quién la había colocado? ¿Con qué propósito? Intenté encontrar una explicación lógica. Tal vez era para seguridad, me dije, para registrar robos, accidentes, movimientos sospechosos. Pero entonces recordé algo importante. Esa parte del templo, exactamente esa pared, era donde las mujeres se arrodillaban a orar durante los cultos de sanación. Era un espacio considerado santo, donde los testimonios más íntimos se compartían.
donde lágrimas corrían y secretos eran entregados a Dios. ¿Por qué alguien querría registrar eso? Mi piel se erizó, miré a mi alrededor, como si de pronto alguien pudiera salir de la nada, pero el lugar seguía vacío. Volví a la cámara, no tenía ninguna marca visible, ni logo, ni número de serie, ni fecha, solo el lente negro, inmóvil, frío. ¿Estaba grabando? ¿O era solo un resto de alguna instalación antigua? Decidí revisar el cable, lo seguí por el borde del muro hasta una tabla suelta en el piso. Al levantarla, encontré una caja metálica, pequeña, del tamaño de un cuaderno, con una luz roja encendida, un parpadeo constante. Ahí estaba la prueba, aquello estaba activo. Me arrodillé y, con el corazón golpeando fuerte en el pecho, abrí la caja. Un pequeño disco duro interno, un puerto USB, y más cables que llevaban hacia otras direcciones que no lograba seguir desde ahí. Grabación continua, eso era lo que significaba esa luz. Lo que sucedía dentro del templo, estaba siendo registrado, todo, sin que nadie supiera. Una mezcla de emociones me embargó, indignación, miedo, tristeza, y un sentimiento abrumador de traición, porque ese lugar, donde yo y tantos otros depositamos nuestra fe, ocultaba algo. Alguien había instalado este sistema, alguien lo sabía, y, sin duda, no fui el primero en ser observado. Cerré la caja de nuevo, con las manos temblorosas. En ese momento, una pregunta empezó a martillarme la cabeza: ¿cuántas cámaras más había? Y peor aún, ¿quién me estaba mirando? Me levanté y, con cuidado, volví a colocar todo en su sitio, cada tabla, cada estante. Quería salir de allí sin dejar rastro. No sabía si me apuntaban con otro sistema de grabación. Lo único que sabía era que necesitaba pensar. Necesitaba entender qué hacer con ese descubrimiento. Me di la vuelta y salí de aquella habitación. Pero ya no era lo mismo. Cada paso parecía más pesado. Cada pasillo más oscuro. La tenue luz que una vez iluminó el templo ahora parecía artificial. Como si todo allí hubiera sido una puesta en escena, como si la fe se hubiera convertido en una fachada. Al salir de la iglesia, el sol aún brillaba, pero dentro de mí, todo era oscuridad. Supe que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Algo había sido violado, y no solo la privacidad de los fieles, se trataba de confianza, y cuando ésta se rompe, es difícil recuperarla. Siguiendo el hilo, mis pasos perdieron la prisa y ganaron peso. Mi respiración se hizo más densa con cada metro, como si el mismo aire albergara secretos. Llegué al final del estrecho pasillo, donde un viejo armario de madera, apoyado en la pared, parecía haber sido movido recientemente. La leve marca de arrastre en el suelo de cemento, casi imperceptible, me llamó la atención. Me agaché y tiré con cuidado. Pesaba más de lo que parecía, y detrás, algo que no debería estar allí. Había una pequeña abertura, como una trampilla incrustada en la pared. Era visible solo porque un rayo de luz se escapaba por los bordes, un brillo sutil, palpitante, casi vivo. No era una luz común, tenía un tono frío, casi metálico. Me acerqué lentamente. El cable que había estado siguiendo pareció desaparecer por aquella grieta. Con manos temblorosas, deslicé los dedos por los bordes y abrí la pequeña puerta empotrada. Estaba sujeta por un sencillo pestillo, que se abrió con un suave clic. Al abrirla, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Era un compartimento oculto, un nicho excavado en la misma estructura de la iglesia. Dentro, había una caja. Era de metal oscuro, con una cerradura vieja y señales de óxido en las esquinas. Pero lo que más me llamó la atención no fue su apariencia, sino que estaba conectado al mismo cable que había estado siguiendo. El cable entraba por la parte trasera de la caja, como si alimentara o extrajera algo. Era imposible no sentir que este objeto contenía algo importante, quizás más de lo que estaba preparado para encontrar. Miré a mi alrededor. El pasillo permanecía en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. La caja parecía viva, o al menos cargada de intenciones. Había algo sagrado y a la vez profanado en ese espacio, como si allí habitara una verdad que nadie se atreviera a tocar, una verdad encerrada, oculta, silenciada,
Busqué algo que pudiera servir de llave, pero no había nada a la vista. Fue entonces cuando me di cuenta de que la cerradura había sido forzada antes. Había indicios claros de que alguien la había abierto en algún momento, quizás más de una vez. Con un poco de fuerza y cuidado, logré girar la cerradura hasta que sentí el clic metálico al soltarse. Cuando abrí la tapa de la caja, se me revolvió el estómago. Dentro, protegido por capas de tela oscura y envuelto en espuma desgastada, había una pequeña una grabadora antigua, con botones analógicos y una luz roja intermitente que indicaba que aún funcionaba. Junto a ella había algunos cables adicionales y lo que parecía ser una cinta de repuesto. Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Por qué un dispositivo así estaría escondido tras un armario, conectado por un cable camuflado en la estructura de la iglesia? ¿Qué se estaba grabando? ¿Quién lo instaló? ¿Y con qué propósito? Por un segundo, intenté pensar racionalmente. Quizás formaba parte de un viejo sistema de seguridad. Quizás algún empleado anterior lo había instalado para monitorear actividades sospechosas. Pero cuanto más analizaba el asunto, menos sentido tenía esa explicación. No era profesional, fue improvisado, fue clandestino. Esto no está aquí por casualidad, murmuré, casi sin darme cuenta. El peso de esas palabras resonó en mi mente. Todo a mí. Alrededor parecía conspirar para silenciarme. Era como si el propio entorno me dijera, no hables de eso. Podría haberlo dejado así, cerrar la caja, empujar el armario y seguir con mi vida. Pero algo dentro de mí, algo más fuerte que el miedo, me impulsó hacia la verdad. Tomé la grabadora con manos temblorosas. Estaba caliente, como si la hubiera usado recientemente. Presioné el botón de reproducción. Un leve ruido estático llenó el aire. Y luego, voces. No reconocí al instante quién hablaba. La calidad del audio era mala, como si lo hubieran grabado a distancia. Pero prestando atención, empecé a distinguir algunas frases. Palabras susurradas, órdenes, nombres, voces de personas conocidas de la congregación, y el contenido, no eran oraciones, no eran reuniones de planificación espiritual, eran conversaciones cargadas de tensión, secretos e intereses personales. Oí referencias a personas que no pudieron averiguarlo. Mencionaron los nombres de los miembros de la iglesia como elementos problemáticos, estrategias de vigilancia. Una voz dijo, graben todo, no podemos dar cabida a interpretaciones. Otra replicó, está empezando a sospechar. Mejor quítenle el acceso a los archivos. Una tercera, en tono más serio, susurró, si se entera, estamos perdidos. Tragué saliva con fuerza, apagué la grabadora. Las palabras parecían resonar en mi pecho, como una alarma. No era solo una grabadora oculta, formaba parte de un sistema, una red. Y por primera vez en más de 2 décadas de servicio en esa iglesia, me pregunté si todo lo que sabía era cierto. Guardé el dispositivo con cuidado, pero ahora con una aprensión diferente, no un miedo físico, sino espiritual, porque allí, dentro de esa caja, había encontrado algo más que tecnología oculta, había tocado algo que no debía tocarse, algo que la luz de la fe no ilumina, pero que la oscuridad de la estructura insiste en ocultar. Cerré la caja, volví a colocar el armario en su sitio, me lloraban los ojos, pero tenía la mente despejada, necesitaba decidir qué hacer con lo que acababa de descubrir, y esa decisión lo cambiaría todo. No sé cuánto tiempo estuve allí, sentado frente a esa caja como si mi vida dependiera de una decisión que parecía sencilla pero que cargaba un peso que me sobrepasaba. Podía escuchar mi respiración, entrecortada, el latido fuerte de mi corazón, y esa voz interna que se debatía entre abrirla, o alejarme de una vez por todas. ¿Era mi deber abrir esa caja, o me estaba metiendo en algo que no tenía vuelta atrás? Había encontrado ese compartimento secreto, siguiendo aquel cableado sospechoso que se escondía detrás de una estantería que nunca había sido movida, un cable fino, casi invisible, que parecía instalado con precisión quirúrgica. Lo seguí como quien sigue un presentimiento, como quien obedece un susurro que le dice que algo está mal, y al final de ese trayecto, ahí estaba, una caja metálica, encajada en una cavidad de la pared que jamás había notado en
Todos mis años trabajando en esa iglesia, estaba cerrada con un pequeño candado, pero no blindada. Parecía más bien hecha para alejar la curiosidad, no para resistirla. Me quedé contemplándola durante minutos, tal vez más, pensando en todas las razones para no abrirla. No es asunto tuyo, podría ser parte de la seguridad del templo, y si alguien te acusa de robo, ¿qué derecho tienes? Pero había algo más fuerte que esos argumentos, algo que venía de otro lugar, un grito de adentro que, decía, hay verdades que no se deben seguir ocultando. Recordé rostros, voces, momentos, algunas miradas que me habían parecido extrañas en ciertos cultos, comentarios sueltos que nunca entendí, horarios en los que había luces prendidas cuando la iglesia debía estar vacía, cosas que no encajaban, pero que uno ignora para no complicarse la vida. Hasta ese día, la cerradura se dio con un leve golpe, estaba vieja, o tal vez mal colocada a propósito. Lo que había dentro no eran papeles, ni dinero, ni objetos litúrgicos, era un dispositivo negro, del tamaño de un libro pequeño, parecía un reproductor de video, o una grabadora, tenía una pantalla rota y algunos botones desgastados. Junto a él, había un pequeño cable con conector USB, y una etiqueta escrita a mano, no reproducir, archivos dañados. Ese mensaje no hizo más que aumentar mi urgencia. ¿Por qué alguien escondería algo y además dejaría una advertencia así? Lo conecté a mi laptop, mis manos temblaban, aparecieron carpetas con fechas, todas ordenadas por día y hora, algunas de meses atrás, otras más recientes. Al abrir una de ellas, confirmé lo que temía, eran grabaciones, de la iglesia, del interior del templo, de lugares donde no había cámaras visibles. Me quedé inmóvil, era como si un peso invisible me presionara el pecho. Hice clic en el primer video, la imagen era fija, granulada, en blanco y negro, mostraba un rincón del despacho pastoral, la silla, la pared del fondo, el escritorio, y una figura que entraba, el pastor, hablaba por teléfono, luego se sentaba, luego entraba otra persona, cerraban la puerta, la cámara seguía grabando, no había edición, era una vigilancia continua. Pasé al siguiente archivo, otra sala, otra fecha, otras personas, siempre el mismo ángulo escondido, siempre sin que nadie supiera que estaban siendo grabados. Ahí fue cuando me di cuenta de que no se trataba de seguridad, no eran cámaras por protección del lugar, eran para otra cosa, para observar, para vigilar, para controlar, y lo peor, para guardar esas imágenes. Salté de video en video, sin un orden lógico, sin entender por qué hacía eso, pero con la necesidad de comprobar que lo que había visto no era una coincidencia. En uno, una joven lloraba en una sala de oración, estaba sola, luego entraba alguien, cerraban la puerta, no quise ver más, apagué la pantalla, cerré el laptop, me levanté con las piernas débiles y caminé en círculos por el cuarto. Todo mi cuerpo pedía que parara, pero mi conciencia ya no podía callar. Lo que había visto no era accidental. Alguien había instalado esas cámaras con conocimiento, con intención, y alguien había decidido guardar esas grabaciones en una caja, en una pared oculta, detrás de estantes llenos de Biblias y himnarios. ¿Por qué? Esa era la palabra que no dejaba de repetirse en mi cabeza. ¿Por qué grabar a escondidas? ¿Por qué esconder el aparato? ¿Quién más sabía? ¿Estaba yo solo en esto? El miedo comenzó a mezclarse con la ira. Sentí que me habían usado, que me habían hecho parte de algo sucio, sin yo saberlo. Yo, que siempre limpié con respeto. Yo, que nunca dudé de la pureza de ese lugar. Ahora todo parecía contaminado, falso, perverso. Me senté otra vez, con la caja frente a mí. No sabía si debía llevarla a la policía, si debía contarle a alguien de confianza, si debía confrontar directamente al líder. Todo me parecía peligroso, todo me parecía arriesgado, pero también sabía que guardar silencio era igual a encubrir, y entonces algo me golpeó. Fuerte, si esa caja estaba escondida, era porque alguien ya temía que fuese descubierta. No era una novedad, era una bomba de tiempo. El silencio en ese cuarto era denso. Ya no era el silencio de la paz, era el silencio de lo oculto, del pecado escondido,
de la doble cara, sentí un nudo en la garganta y una lágrima rodó sin aviso, porque no solo había encontrado una cámara, había encontrado la grieta en una fe que siempre creí inquebrantable. No sé cuántos minutos pasaron desde que presioné el botón de reproducción. Quizás fueron 5, quizás 30, quizás una eternidad. El tiempo dejó de tener sentido mientras mis ojos se fijaban en la pequeña pantalla del dispositivo de grabación. Al principio no entendía bien lo que estaba viendo. Una sala amplia, un ángulo fijo, personas entrando, arrodillándose, oraciones murmuradas que apenas se alcanzaban a oír. Pero luego todo cambió. La imagen mostraba a una mujer de edad mediana, sola, llorando frente al altar. Oraba en silencio. Sus labios se movían, sus manos temblaban, y en un rincón de la pantalla, muy cerca de donde yo mismo había estado horas antes, una luz roja indicaba que la cámara estaba encendida, grabando, observando. No era una grabación cualquiera, no era una cámara de seguridad puesta por precaución, era una trampa, una forma de capturar momentos de vulnerabilidad, de exposición espiritual, sin que nadie supiera. Esa mujer no estaba actuando, no sabía que estaba siendo observada, estaba abriendo su alma a Dios, pero alguien que había instalado esa cámara, decidió que ese momento sagrado debía ser registrado por otros ojos, ojos humanos, ojos que no tenían derecho. Pasé a la siguiente grabación, otro ángulo, otra fecha, un joven, apenas un adolescente, sentado solo en uno de los bancos laterales, parecía perturbado, movía sus piernas nerviosamente, y a veces cubría su rostro con las manos. Luego miró hacia el altar y comenzó a hablar, no en voz alta, pero la cámara tenía micrófono. Escuché fragmentos de una confesión, algo sobre un pecado que no podía perdonarse, algo sobre pensamientos que lo asustaban, el tipo de cosas que solo se dicen en oración íntima, o en una sala de consejería segura, no allí, no así, no con una lente, observándolo desde las sombras. Mi estómago se revolvió, mis manos temblaban, intenté detener la reproducción, pero no pude. Algo me obligaba a seguir, como si cada nuevo video me acercara a una verdad que llevaba años enterrada, cubierta por himnos y sermones. Vi más, demasiado más, mujeres en oración, algunas embarazadas, otras con niños pequeños al lado, escenas de retiros espirituales, grupos ensayando canciones, pero con rostros forzados, instrucciones dadas por alguien fuera de cámara: no sonrías tanto, ponte más triste, hazlo otra vez. Todo era fabricado, hasta la fe parecía coreografiada. Me di cuenta de que algunos testimonios que yo había visto durante años no eran espontáneos, eran ensayos, fragmentos seleccionados, grabaciones manipuladas, una representación teatral del espíritu. Pero lo más inquietante estaba por venir. Una grabación sin sonido, blanco y negro, un ángulo bajo, desde lo que parecía un armario o una pared hueca. El ángulo apuntaba directamente al salón de oración. Era de noche, el templo estaba vacío, o eso parecía. Minutos después, 2 personas entraron, un hombre y una mujer. No eran miembros comunes, los reconocí, eran parte del círculo más cercano al liderazgo. Lo que hicieron, prefiero no describirlo. No había nada ilegal, tal vez, pero sí algo profundamente inmoral, un uso de ese espacio santo para propósitos personales, carnales, como si la casa de oración fuera solo un escenario más. Ahí entendí algo que me atravesó como una espada. Si estas grabaciones existían, si estaban almacenadas con tanto cuidado, era porque alguien las había visto, alguien las había recopilado, y posiblemente, usado. Mi mente no paraba de hacer preguntas. ¿Cuántas personas sabían? ¿Por qué nadie dijo nada? ¿Era esto parte de un plan mayor? ¿Un mecanismo de control? ¿Un chantaje? ¿Una forma de mantener a todos en silencio, con miedo de que sus momentos más íntimos fueran expuestos? La idea me enfermó, y también me quebró, porque yo había confiado ciegamente, en los líderes, en los sistemas, en las supuestas medidas de seguridad que decían protegernos. Pero esto no era protección, era invasión, era abuso. Recordé entonces una vez, años atrás,
cuando me acerqué a orar en soledad, una noche después del servicio, me sentía vacío, había perdido a mi madre y necesitaba consuelo. Me arrodillé frente al altar y hablé, lloré, grité en silencio. ¿Alguien me grabó también? ¿Mi dolor fue registrado? ¿Alguien lo escuchó, lo vio, lo archivó? Esa pregunta me persiguió como un eco maldito, y con ella, la sensación de haber sido traicionado espiritualmente, porque si uno no puede confiar en su espacio de fe, en su lugar de comunión con lo divino, ¿dónde queda Dios? ¿Dónde queda la pureza? ¿Dónde queda lo sagrado? Apagué el dispositivo, cerré la caja con manos sudorosas, quise devolverla al escondite, fingir que nada había pasado, pero ya era tarde, había visto demasiado, había entendido, y aunque aún no sabía qué haría con esa verdad, una cosa era segura, mi fe no volvería a ser la misma. Ya no podía cantar los mismos himnos con el corazón abierto, ya no podía mirar a ciertos rostros sin sospecha, ya no podía cerrar los ojos en oración sin preguntarme, ¿quién estaba mirando? Y es que, a veces, lo que destruye la fe no es la ausencia de milagros, es el uso perverso del silencio, la manipulación del sagrado, la violación invisible de lo íntimo. Ahora yo lo sabía, y el peso de esa verdad comenzaba a caer sobre mis hombros como una cruz que no pedí, pero que ya no podía soltar. Aquella noche no pude dormir. Cerraba los ojos y las imágenes volvían, una tras otra, como si las cámaras ahora estuvieran en mi mente. Me perseguían, la mujer arrodillada, llorando, el hombre confesando sus pecados en voz baja, los niños corriendo por el pasillo, grabados como si fueran parte de un experimento. No podía apartar la sensación de que había sido testigo de algo prohibido, algo que iba más allá de una simple falta ética. Era como si hubiese encontrado el corazón oscuro de una institución que, desde fuera, parecía pura, luminosa, incorruptible. Pero dentro estaba otra cosa, y entonces surgió la gran pregunta, ¿quién instaló todo eso? No eran cámaras improvisadas, no eran equipos viejos ni mal conectados, todo lo contrario, había un sistema complejo de grabación, con archivos perfectamente organizados por fecha, por lugar, por nombre incluso. No era casual, no era una broma, era una operación sistemática de vigilancia dentro de la iglesia. Alguien había planificado eso, alguien con conocimiento, con acceso, con poder, alguien que se sentía tan seguro de su posición, que creyó que jamás sería descubierto. Mi mente empezó a recorrer los rostros, el pastor principal, el mismo que había predicado sobre integridad y santidad. ¿Podría ser él? Siempre lo vi como un hombre fuerte, con autoridad, pero había momentos en que sus palabras sonaban ensayadas, demasiado perfectas, y en los últimos meses, había estado nervioso, más serio de lo normal. ¿Estaría ocultando algo? Pensé también en el líder de jóvenes, aquel que pasaba horas en la oficina técnica de la iglesia. Decía que organizaba los programas, que editaba videos para el canal oficial. ¿Y si esa era solo una excusa para tener acceso a las cámaras? ¿Y si era él quien había puesto los ojos electrónicos en cada rincón? Era joven, inteligente, siempre con su laptop bajo el brazo, y sobre todo, tenía las llaves del cuarto de audio y video. ¿Cómo no lo pensé antes? Pero no se trataba solo de personas, era una cultura, una forma de operar que hacía posible que algo así existiera sin que nadie lo cuestionara. Me vinieron a la mente esas veces que pregunté por qué. Algunas áreas estaban restringidas. Seguridad, me decían, o equipos sensibles. Una vez incluso escuché que un hermano curioso había sido reprendido por acercarse demasiado a una puerta cerrada. Lo hicieron pasar por rebelde, por chismoso. Ahora entiendo por qué. Aquellos que hacían demasiadas preguntas se convertían en amenazas. Recordé también una conversación antigua, años atrás. Un miembro veterano me dijo en tono bajo, aquí hay cosas que no se cuentan, es mejor no saber demasiado. En ese momento pensé que exageraba, que quizás se refería a problemas administrativos, a desacuerdos internos. Pero ahora, sus palabras resonaban como una advertencia que no supe escuchar. Y entonces apareció una imagen que me heló la sangre, el cuarto pequeño al fondo del templo,
ese donde nadie entraba, donde decían que solo se guardaban instrumentos viejos. Allí fue donde encontré el router conectado al sistema de cámaras. Alguien tenía acceso remoto, alguien podía ver todo desde fuera, no solo se grababa, se transmitía. ¿A quién? ¿Con qué propósito? Esa noche, después de descubrir todo, caminé por la iglesia con otros ojos. Cada rincón parecía tener ojos. El púlpito, donde tantos derramaron lágrimas. El altar, donde se celebraban bodas, bautismos. Todo estaba expuesto. Sentí rabia, no solo por mí, sino por todos los que habían sido vulnerables creyendo estar en un lugar sagrado, por las madres que confiaron a sus hijos, por los ancianos que entregaron sus oraciones, por los adolescentes que buscaron refugio, y por todos aquellos cuyos rostros ahora estaban almacenados en carpetas frías, sin su consentimiento, sin saberlo. Volví a casa y tomé notas. No quería olvidar ningún detalle. Anoté fechas, nombres, situaciones extrañas que antes había pasado por alto. Lo miraba todo como un rompecabezas, pero no tenía todas las piezas, solo sospechas. Solo pedazos de una verdad más grande. Una parte de mí quería confrontar directamente al pastor, entrar a su oficina y mostrarle todo, exigir respuestas, pero otra parte sabía que debía ser cuidadoso. Si él estaba involucrado, ¿qué garantías tenía de que me escucharía? ¿Y si me acusaban de haber manipulado los equipos? ¿Y si todo se volvía contra mí? También pensé en denunciarlo a la policía, pero ¿con qué pruebas? No podía llevarme los discos duros, no podía sacar capturas de pantalla sin revelar que había accedido a áreas restringidas. Estaba atrapado entre el deber de actuar y el miedo a ser silenciado. En medio de esa confusión, otra posibilidad me golpeó. ¿Y si no fue uno solo? ¿Y si era un grupo, una red dentro de la iglesia, operando con total libertad, protegidos por la confianza ciega de los fieles? ¿Cuántas personas habían? ¿Quién más estaba viendo? Lo más perturbador era que las grabaciones eran recientes. Algunas databan de días atrás, lo que significaba que el sistema estaba activo, que hoy mismo, mientras yo caminaba entre los pasillos o me sentaba a orar, alguien podía estar mirando. Pensé en dejar todo, en irme y no volver más, en callar para siempre, pero entonces recordé los ojos de una mujer mayor que vi en uno de los videos. Estaba sola, con un rosario en las manos, hablando con Dios en voz baja. Su fe era real, su vulnerabilidad también, y ella no merecía eso, nadie lo merecía. Respiré hondo y supe que no podía ignorar lo que había visto, pero tampoco podía actuar sin sabiduría. Si iba a hacer algo, debía hacerlo bien, sin precipitarme, sin dejar rastros que pudieran ser usados contra mí. Iba a observar, a escarbar, a buscar la raíz. Porque si hay algo que aprendí ese día, es que cuando se instala una cámara oculta, no es solo para grabar, es para controlar, para vigilar, para manipular. ¿Y quién hace eso? No lo hace por accidente, lo hace porque tiene un plan. El cambio no fue inmediato, pero sí notable. En los primeros días tras ver esas grabaciones y comprender lo que realmente sucedía en esa iglesia, intenté seguir con mi vida como si nada hubiera cambiado. Cumplía con mi horario, hacía mis tareas, hablaba con los hermanos y hermanas, mantenía la compostura, pero por dentro, era diferente. Algo se había roto dentro de mí, y no me refiero a la fe, sino a la confianza. No tardaron en aparecer las miradas, frías, curiosas, evaluadoras, como si me sopesaran, o como si supieran que había visto algo que no debía. Una hermana que siempre me había recibido con alegría ahora solo bajó la mirada. Un diácono que solía llevarme los miércoles empezó a irse antes sin avisarme, y, poco a poco, empecé a darme cuenta de que algo invisible sucedía a mi alrededor. Un día, mientras terminaba de acomodar unas sillas en el salón principal, dejaron un sobre en uno de los sillones. No tenía nombre, ni remitente, ni sello, solo había una hoja de papel con letras grandes, escritas con rotulador negro: no te metas donde no debes. Se me heló el corazón, miré a mi alrededor, pero el templo estaba vacío, o al menos eso parecía. Me fui a casa, sin poder pensar en nada más. ¿Quién había dejado aquello? ¿Y por qué?
¿De verdad me estaban observando? ¿O era solo mi mente jugándome una mala pasada? Intenté convencerme de que podía ser una coincidencia, un error, una mala broma, pero en el fondo, lo sabía, era una advertencia. La semana siguiente, me llamó uno de los supervisores de la iglesia. La reunión fue breve pero tensa. Me preguntó cómo estaba mi fe y si algo me preocupaba. Dijo que algunos hermanos habían notado que estaba demasiado pensativo y que quizás era hora de buscar más en la oración y menos en el cuestionamiento. Sonreí y le agradecí el consejo, pero me fui con un nudo en la garganta. Ellos lo sabían. Lo que más me confundía era el contraste entre lo que predicaban y lo que hacían. Siempre decían que la verdad era luz, que no debíamos tener miedo de exponer las obras de las tinieblas, que Dios lo ve todo, pero cuando alguien empezaba a ver demasiado, parecía convertirse en un problema. Empecé a sentir que mi presencia era inquietante. Los hermanos se quedaban en silencio cuando me acercaba. Las reuniones a las que siempre asistía empezaron a ser reorganizadas. Me apartaron discretamente de ciertos grupos, como si me estuvieran aislando. Empecé a dormirme mal. Me despertaba en mitad de la noche con la sensación de estar siendo observado. Empecé a revisar las cerraduras de las puertas más de una vez antes de dormir. Una noche, oí pasos fuera de mi casa. Al abrir la cortina, vi un coche negro, aparcado al otro lado de la calle con las luces apagadas. En cuanto me di cuenta, se marchó. Quizás no fuera nada, pero en ese momento, ya no podía confiar en nada. Mi esposa notó que algo andaba mal. Intenté evitarle la molestia, pero terminé contándoselo. Tenía miedo, quería que me fuera de la congregación. Dijo que era hora de parar, que habíamos servido durante muchos años y que quizás Dios me estaba alejando por una razón mayor. Pero aún no podía desconectarme del todo. Una parte de mí creía que aún había algo que necesitaba entender. Fue entonces, mientras hablaba con un hermano mayor, alguien en quien confiaba profundamente, que escuché la frase que confirmó mis temores: hay cosas que es mejor no saber, por tu bien y el de tu familia. Lo dijo con una mirada seria, como si ya hubiera pasado por algo similar, como si supiera mucho más de lo que podía decir. En ese momento, todo cobró sentido: el silencio, las miradas, las advertencias indirectas. Estas cámaras no eran solo un detalle oculto, formaban parte de algo mayor, algo que debía permanecer oculto a toda costa, y quien se atreviera a desvelar el secreto, pagaría un precio. Mi fe, que una vez fue la roca que sostenía mi vida, comenzó a tambalearse desde dentro. Empecé a preguntarme si esta era la atmósfera tras bambalinas. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Cómo podía haber tanto control, tanto miedo, tantas amenazas en un lugar que se decía santo? ¿Acaso la fe que había construido durante décadas se basaba en algo que nunca fue puro? Y entonces me di cuenta de que el problema no era Dios. Nunca lo fue. Dios sigue siendo santo, justo y verdadero. Fueron los hombres los que se apartaron de la luz. Fueron personas que usaron el nombre de Dios para controlar, manipular y ocultar. Personas que quizás alguna vez tuvieron una fe genuina, pero que se perdieron en el poder, el orgullo y el afán de control. Guardé silencio durante días. Evitaba la iglesia, evitaba a mis hermanos y hermanas en Cristo. Me encerré en casa con la Biblia abierta. Lloré, supliqué, pedí discernimiento, pedí fuerza, y una palabra me llegó, como un susurro al corazón: la verdad te hará libre. No era una frase cualquiera, era una promesa, y necesitaba decidir si viviría prisionera del miedo, o liberada por la verdad. Pero sabía que si elegía la verdad, podría perderlo todo: amigos, comunidad, respeto, quizás incluso mi seguridad. Pero también sabía que no había vuelta atrás. Ya había visto demasiado, sabía demasiado, y, lo más importante, ya había sentido demasiado. El silencio ya no era una opción. Si has leído hasta aquí, es porque algo dentro de ti también busca respuestas. No es fácil confrontar lo que se esconde en las sombras, pero hay momentos en la vida en que el silencio es complicidad, y yo no podía soportar ese peso. Las noches que siguieron a todo aquello no se parecían en nada a las que había tenido antes. Durante años,
Había dormido tranquilo, sin remordimientos, con la conciencia limpia de quien se sentía en paz con su labor. Pero después de aquel descubrimiento, algo se quebró dentro de mí. Empezó de forma sutil. Me acostaba con el cuerpo cansado, pero el sueño no venía. Cerraba los ojos, y la imagen de aquella cámara volvía una y otra vez, como si quisiera recordarme que no era solo un objeto escondido, sino una puerta abierta a algo mucho más profundo. En medio de la oscuridad, escuchaba mis propios pensamientos como gritos. ¿Quién la instaló? ¿Con qué intención? ¿Por qué me sentía observado, incluso cuando no había nadie más en el templo? Mi alma empezó a cargar un peso extraño como si estuviese participando de algo sin querer. Lembre y das palabras de Mina Abo, Kua Enedeo Euera Crianai, lo que se oculta en la casa de Dios, tarde o temprano, será revelado por él mismo. En aquel momento, deseé no haber encontrado nada, pero no fue solo la cámara, fue lo que vino después, el silencio, la forma en que algunos de mis hermanos de la congregación me miraban, esa tensión sutil, pero perceptible, como si mi presencia empezara a molestarlos, como si mi rostro fuera ahora un recordatorio viviente de que alguien sabe demasiado. Me levantaba varias veces por la noche, iba a la cocina, bebía agua, caminaba por la sala con la esperanza de agotar la mente, pero no había descanso, porque el verdadero agotamiento no era físico, era espiritual, y cuando finalmente lograba cerrar los ojos, no soñaba con cosas agradables, soñaba con pasillos oscuros, puertas cerradas, voces susurrando mi nombre desde los rincones del templo. Despertaba sudando, como cora o acelerado, ese encorajem de voltar a dormir. Comencé a orar como nunca antes, no con palabras repetidas, sino con gritos silenciosos del alma. Señor, ¿qué hago con esto que vi? ¿Debo hablar? ¿Debo callar? Y si hablar trae consecuencias, ¿estaré solo? Pero el silencio del cielo me parecía tan abrumador como el de la iglesia, como si incluso Dios quisiera que yo enfrentara aquel dilema sin respuestas prontas. Había noches en las que me sentaba en la cama, con la Biblia en las manos, buscando consuelo. Abría al azar, esperando una señal, y aunque encontraba versículos sobre la verdad, la justicia y la luz que revela las tinieblas, algo dentro de mí temía las consecuencias, porque una cosa es leer sobre la verdad, y otra muy diferente es ser quien tiene que levantarla en medio del miedo. Comencé a recordar conversaciones del pasado, pequeñas frases que antes no parecían nada, pero que ahora cobraban sentido, comentarios sobre guardar las apariencias, advertencias veladas sobre no hacer olas y no ensuciar el nombre del templo. ¿Cuántas veces fui parte del silencio, sin saberlo? ¿Cuántas cosas vi e ignoré y porque confiaba de más? Agora, todo parece un grande quebracabea, eminamente tentaba juntar aspeas no escuro. Mi esposa notó mi inquietud, me preguntaba si algo andaba mal, y yo sonreía, evitaba el tema, no porque no confiara en ella, sino porque sentía que al poner en palabras lo que había visto, lo haría aún más real, y una vez que esa verdad se verbalizara, no habría vuelta atrás. En el templo, trataba de actuar con naturalidad, pero no era fácil. Cada vez que pasaba por ese pasillo, sentía una presión en el pecho, como si las paredes supieran, como si las cámaras que yo había visto, y quizás otras que no había notado, estuvieran observando cada uno de mis pasos. Comencé a desconfiar de todos, del líder, de sus asistentes, incluso de algunos hermanos con los que antes compartía bromas y oraciones. ¿Quién sabía? ¿Quién lo aprobó? ¿Y quién estaba en peligro? Había noches en las que lloraba en silencio, no por debilidad, sino por confusión, porque me sentía atrapado entre dos fuegos, el deber de proteger la santidad del lugar, y el temor de mancharlo al revelar lo que quizás otros ignoraban por conveniencia. Me preguntaba, ¿callar es proteger? ¿O participar? Esa frase se repetía en mi mente como un eco constante. El silencio era fidelidad, o complicidad. Intenté hablar con Dios, no como un siervo perfecto, sino como un hombre herido, confundido, temeroso. Le pedí luz, le pedí dirección, pero las respuestas no venían como yo esperaba. Solo tenía una certeza,
mi alma no volvería a estar en paz hasta que hiciera algo. En una de esas noches, sentado frente a la ventana, viendo las luces lejanas de la ciudad, y escuchando el canto de un grillo solitario, entendí algo: el verdadero descanso no vendría de esconder lo que vi, sino de enfrentar lo que significaba, y aunque eso me costara amistades, posiciones o incluso mi tranquilidad, prefería dormir sabiendo que no había sido cómplice de una mentira, porque hay verdades que duelen, pero hay silencios que condenan, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, respiré profundo, cerré los ojos, y dormí con lágrimas, pero también con un poco de paz. Pasaron semanas, luego meses, cada día era más pesado que el anterior. Me despertaba a medianoche con la garganta cerrada, como si hubiera gritado durante un sueño, pero no gritaba, me lo tragaba todo, lo que había visto, lo que había escuchado, lo que había entendido, todo eso vivía dentro de mí, como una semilla podrida que crecía en silencio. Intenté seguir como si nada, saludaba a los hermanos, atendía los servicios, mantenía mis tareas en orden. Por fuera, era el mismo de siempre, pero por dentro, estaba roto, mis oraciones ya no eran las mismas, ya no hablaba como antes con Dios. Al principio, pedía que me ayudara a olvidar, luego, pedía fuerzas para no explotar, y al final, solo me quedaba en silencio, un silencio largo, espeso, culpable, porque sabía, y el que sabe, ya no puede hacerse el ciego, ni el mudo, ni el inocente. Comencé a escribir en un cuaderno, era mi único desahogo, ahí relataba todo con detalle, fechas, nombres, frases exactas, no por venganza, no para destruir, sino para no olvidar la verdad, porque si no la anotaba, temía que mi mente comenzara a protegerse, a distorsionar, a borrar, y lo que viví no debía ser borrado, no debía ser callado. Un día, mientras ordenaba unas cosas en casa, encontré una grabadora pequeña que había comprado años atrás para registrar testimonios de fe en la iglesia. Era sencilla, de esas que apenas graban con voz clara si está cerca, y la miré, la tomé en mis manos, y supe que había llegado el momento, no para hacer un escándalo, no para buscar fama ni polémica, sino para liberar mi alma. Me senté frente a una mesa de madera, en mi cuarto, cerré las cortinas y respiré hondo. Encendí la grabadora, mi voz tembló al principio, dije mi nombre completo, mi edad, la ciudad donde vivía, y luego, comencé. No sabía que cada palabra sería como una aguja, pero no agujas que hieren, sino que limpian, como si, al hablar, pudiera ir sacando la espina del alma. Conté todo, sin adornos, sin exageraciones, solo la verdad, desde el primer día en que me encomendaron aquella limpieza especial, hasta el momento en que vi lo que nadie debía ver. Narré cada detalle con respeto, pero con firmeza. No omití nada, porque entendí algo profundo: la verdadera fe no teme a la luz. La verdadera fe no se esconde detrás de paredes, ni de rituales, ni de apariencias. La luz no necesita esconderse, dije, casi llorando, porque esa frase se volvió mi brújula, mi motor, mi respuesta a las dudas, a los miedos, a las amenazas veladas, a las miradas sospechosas que había recibido desde que empecé a comportarme diferente. Yara, no quería vivir con miedo, ya no quería morir con secretos. Después de grabar, apagué la máquina y la guardé en una caja. No supe qué haría con ella, no estaba listo aún para difundir mi relato, pero al menos lo había dicho, al menos mi verdad ya no era un peso mudo dentro de mí, era una voz, mi voz. Durante días, dudé, pensaba en mis hermanos, en la congregación, en los que creían ciegamente. ¿Y si hería a alguien? ¿Y si mi testimonio los alejaba de la fe? ¿Y si me tachaban de traidor? Pero luego venía otra pregunta, más profunda, más dura: ¿y si mi silencio seguía permitiendo que otros fueran lastimados? ¿Y si no hablar era, en realidad, ser cómplice? Comencé a mirar testimonios de otros, personas que también habían decidido hablar. Algunos habían sido rechazados, otros, escuchados, pero todos tenían algo en común: ¿no? Habían recuperado la paz, y eso era lo que yo más deseaba. Una noche, después de una oración larga,
encendí la grabadora de nuevo y añadí un mensaje final, uno que aún recuerdo de memoria. No hablo por odio, hablo porque no puedo seguir callando, hablo porque el Dios en quien creo no necesita muros, ni secretos, ni miedo. Él es luz, y la luz no se esconde. Ese fue el momento en que dejé de temer. Ese fue el instante en que comprendí que mi fe no dependía de un templo, ni de un hombre, ni de un líder humano. Mi fe era una llama, y había estado demasiado tiempo ahogada en sombras. Decidí enviar el audio a un canal que compartía testimonios reales. No dije mi apellido completo, no mencioné la iglesia, pero quien escuchara con atención, sabría, y quien no quisiera ver, no vería aunque le mostraran pruebas. No lo hice por justicia humana, lo hice por justicia espiritual, para que otros no se sintieran solos, para que supieran que no están locos, que sí hay cosas que se ocultan, pero que también hay quienes deciden hablar, no por rebeldía, sino por amor a la verdad. Desde aquel día, mi vida cambió, no se volvió más fácil, pero sí más liviana. ¿Por qué? Ahora, cuando oro, ya no siento que Dios guarda silencio, siento que me escucha, porque finalmente, yo también aprendí a hablar. Después de subir ese video, lo primero que sentí fue un silencio abrumador. No me refiero al silencio físico, sino a ese tipo de vacío que se instala en el alma cuando uno sabe que ha cruzado una línea de la que no se puede volver. Durante días, mi teléfono no sonó, ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera una reacción. La comunidad en la que pasé más de la mitad de mi vida decidió borrarme como si nunca hubiera existido, y aunque me lo esperaba, dolió. No hay manera de prepararse para el abandono, por más que uno lo intente justificar con principios o fe. La noticia se esparció rápido. Algunos decían que yo estaba loco, otros aseguraban que me habían manipulado, que alguien de fuera me había lavado el cerebro. Incluso hubo quienes afirmaron que todo era mentira, que solo quería llamar la atención. Pero los que más me sorprendieron fueron aquellos que, en privado, me escribieron para agradecer, para decirme que también habían visto, que también habían sentido que algo no estaba bien, pero que nunca se atrevieron a hablar. Esos mensajes me dieron fuerza, porque entendí que mi voz no había sido en vano, que, aunque me hubieran dado la espalda públicamente, mi testimonio estaba sembrando algo en el interior de muchas personas. Me expulsaron oficialmente a los pocos días. El mensaje fue breve y frío. Por decisiones contrarias a la doctrina, usted ha dejado de ser parte de esta congregación, sin derecho a defensa, sin diálogo, sin espacio para el dolor. Fue como si me arrancaran de raíz, sin importar todo lo que entregué durante años. Ya no era el hermano que servía, que limpiaba, que ayudaba a los jóvenes. Ahora era el traidor, el hereje, el que se atrevió a cuestionar lo que no debía tocar. Perdí amigos, o mejor dicho, personas que pensé que eran mis amigos, gente con la que compartí comidas, vigilias, bautizos, risas, abrazos. De pronto, ni siquiera me miraba a los ojos. Me crucé con algunos en la calle, y bastó una mirada para saber que ya no era bienvenido, como si mi presencia contaminara, como si mi sinceridad fuera una enfermedad. Pero, ¿sabes qué fue lo más duro? Ver cómo algunos incluso enseñaban a sus hijos a temerme, a señalarme, como si decir la verdad fuera peligroso, como si yo fuera el enemigo, y sin embargo, en medio de toda esa soledad, encontré algo que no había sentido en mucho tiempo: paz, una paz silenciosa, que no dependía de la aprobación de los demás, una paz que no se compraba con aceptación, ni con cargos dentro de la iglesia, una paz que venía de saber que, por fin, mi fe no estaba atada a personas, a nombres, a jerarquías, sino a Dios, el Dios verdadero, el que ve en lo secreto, el que conoce el corazón, el que no necesita muros para ser glorificado. Tuve miedo, no voy a mentir, hubo noches en que dormía con un ojo abierto, pensando que alguien podría hacerme daño, porque sé cómo funciona esto, sé lo que pasa con los que rompen el silencio, pero también aprendí que el miedo no es más fuerte que la convicción, que el alma se fortalece cuando uno deja de esconderse. Ahora camino diferente, ya no entro a templos como antes, pero entro a mi cuarto, me arrodillo, y ahí encuentro a Dios. Ya no dependo de cantos ensayados,
ni de palabras escritas por otros. Mi oración es simple, a veces torpe, pero es mía, y eso basta, porque entendí algo que quiero dejar grabado en este testimonio. No adores paredes, adora la verdad. No pongas tu fe en estructuras humanas, porque todas pueden caer, pero la verdad, esa que viene de lo alto, permanece. No me arrepiento de haber hablado. Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría, no por rencor, no por venganza, sino por fidelidad a lo que creo, porque callar cuando uno sabe la verdad es traicionar su propia conciencia, y no hay templo que valga más que la paz con Dios. A quienes aún dudan, les digo, escuchen su corazón, no permitan que el miedo silencie lo que ven, lo que sienten. La verdadera fe no necesita esconderse, la verdadera luz no teme ser expuesta, y si alguna vez se encuentran frente al dilema entre callar para agradar, o hablar para honrar a Dios, recuerden esto: Él no necesita defensores que oculten, necesita testigos que hablen. Hablé, y aunque pagué un alto precio, recibí algo invaluable: la certeza de que mi voz se usó para romper un ciclo de miedo, de silencio, de mentiras disfrazadas de santidad. Hoy, aunque ya no tengo un lugar en esa iglesia, tengo un altar dentro de mí, y es allí donde mi fe florece, no bajo los focos, sino en la intimidad con aquel que me conoce por completo. Me he preguntado muchas veces por qué había cámaras ahí. No era un banco, ni una empresa de seguridad, ni una estación de tren. Era una iglesia, un lugar donde se predica la verdad, se canta al amor, se ora por el prójimo. ¿Qué necesidad había de colocar dispositivos ocultos en los rincones más privados de un templo? ¿Por qué no estaban a la vista? ¿Por qué no lo sabíamos los que servíamos ahí cada día con fe y entrega? Después de todo lo que viví, de todo lo que conté en estas partes anteriores, quedé con una pregunta que me sigue quemando por dentro, que se esconde en los lugares donde se predica la verdad, porque lo que descubrí no fue un error técnico, ni una casualidad, ni una medida de protección. No eran cámaras colocadas para evitar robos, ni para proteger a los fieles. No había carteles que dijeran, zona vigilada, no había avisos legales, ni siquiera los líderes se referían a esos equipos como parte de un sistema de seguridad. Es más, si yo no las hubiera descubierto, nadie jamás me lo habría contado, y eso cambia todo. Una cosa es colocar cámaras para cuidar el templo, y otra muy distinta es ocultarlas como si fueran trampas, como si alguien quisiera observar sin ser visto, controlar sin ser detectado, registrar sin permiso. Y en una iglesia, eso es todavía más grave. Durante semanas no pude dormir bien, me levantaba en la madrugada con el sonido imaginario de un clic, como si alguien me estuviera grabando desde la oscuridad. Empecé a recordar cada momento vivido dentro de ese templo, cada oración, cada confesión, cada reunión, cada abrazo, cada lágrima, y no pude evitar preguntarme, ¿estaba todo eso siendo grabado? ¿Alguien lo vio después en una pantalla? ¿Quién tiene esas grabaciones? ¿Dónde están ahora? La iglesia no necesita cámaras ocultas, necesita transparencia. Necesita líderes que no teman a la luz, necesita hermanos que puedan hablar sin miedo, necesita salas donde el Espíritu Santo fluya, y no donde se tema que hay micrófonos en las paredes. Después de todo lo que viví, puedo decir que he perdido mucho. Sí, me alejaron, me dijeron traidor, me acusaron de sembrar dudas, me dejaron de hablar algunos que yo consideraba familia, pero también gané algo que Neotempreo: la paz de haber contado la verdad, la paz de saber que, aunque intentaron esconderla, Dios permitió que yo viera, y lo que uno ve con los ojos abiertos del alma, no puede volver a cerrarlos. Este testimonio no es solo mío, es de todos los que alguna vez sintieron que algo no estaba bien, pero no sabían cómo decirlo. Es de todos los que fueron silenciados, ignorados, o humillados por atreverse a hacer preguntas. Es de los que todavía tienen fe, pero ya no en las paredes, sino en la verdad. No pretendo destruir ninguna iglesia, no estoy aquí para atacar la fe de nadie. Al contrario, creo que la verdadera fe solo puede crecer en tierra firme, y la tierra firme es la verdad, no la apariencia, no el control, no el poder disfrazado de santidad. Por eso, si tú llegaste hasta aquí, te agradezco,
porque escuchar un testimonio así no es fácil. Es más fácil apagar el video, hacer como que no pasa nada, convencerse de que todo está bien, pero si algo en ti se movió mientras escuchabas estas palabras, entonces no lo ignores, porque hay verdades que no se pueden silenciar, hay cosas que nunca deben ser grabadas en secreto, y hay otras que, aunque intenten ocultarlas, Dios las pone frente a nuestros ojos para que hablemos. Hoy, te invito a reflexionar, ¿qué se esconde en los lugares donde se predica la verdad? ¿Quién está mirando? ¿Cuándo tú crees que estás solo? ¿Qué motivaciones se esconden detrás de tantas estructuras que se llaman templos? La fe no necesita vigilancia, necesita honestidad. La comunidad no se construye con miedo, se construye con confianza, y la presencia de Dios no necesita testigos secretos, necesita corazones dispuestos. Si tú también has vivido algo similar, si alguna vez viste o sentiste que algo andaba mal, pero no sabías cómo hablar, este espacio también es tuyo. Puedes escribir, puedes compartir, puedes hacer tu voz escuchada, porque la iglesia no necesita cámaras ocultas, necesita transparencia. Comenta. Hay cosas que nunca deben ser grabadas en secreto. Dale like si crees que la verdad debe salir a la luz. Suscríbete para más testimonios reales. El próximo puede abrirte los ojos.